Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión del bloque 1 de la materia Imagen Pública. En esta primera sesión vamos a estar trabajando un tema muy importante que es el de la percepción relacionada con el concepto imagen. Ambos conceptos los definiremos y después realizaremos la vinculación entre ellos, independientemente de las actividades que tienen que realizar y un par de lecturas que les he compartido también en la plataforma. Iniciamos. Es preocupante, tenemos que partir de algo muy importante, ¿verdad? Que el concepto de imagen pública ha sido desvirtuado porque se ha asociado mucho con la apariencia. En las personas se asocia incluso con cirugías plásticas, con el maquillaje, con un cabello perfectamente alineado y con algunos asuntos que tienen más que ver con lo superfluo y la vanidad. En cuanto a las organizaciones, se les ha relacionado mucho estos conceptos con querer cubrir una realidad, enmascarar una realidad, querer cubrir los defectos de las organizaciones. Queremos partir, por favor, de que asociar la imagen con estas estrategias no es correcto. Es decir, existe toda una fundamentación detrás de las estrategias de comunicación de la identidad de las organizaciones que va a asegurar el alcance de sus metas, de sus objetivos. También tenemos que particularizar un concepto muy importante y es que entendemos a las organizaciones y a las personas como sistemas sociales abiertos, porque están en constante intercambio de información con sus públicos, lo cual genera una pérdida energética importante dentro de la interacción y se necesita controlar de qué manera esta energía está afectando a las diferentes partes del sistema. Y bueno, entremos en materia con nuestro primer concepto, la imagen. Del Diccionario de la Lengua Española, que siempre es un referente cuando tenemos que conceptualizar algo, tenemos la definición de que es una figura, una representación y apariencia de una cosa. Y subrayamos la palabra representación porque es muy importante entender que no se trata del objeto en concreto, de la realidad concreta, sino de cómo se le está representando. En latino, imago ius es imagen, es retrato, es la representación de algo. Al fijarse en la mente o en algún soporte, está adquiriendo el sentido de la realidad objetiva. Es algo carente de volúmenes, por supuesto, es algo, como mencioné antes, no tangible y no la realidad, sino lo que se construye en la mente de las personas y vamos afinando un poquito más esa noción. Del griego, eikon, imagen o retrato. Pero por supuesto, algo muy importante en el estudio del concepto imagen es el componente sociológico, porque se le incorporan atributos a la realidad. Es cuando estamos hablando de la realidad como una imagen. Una realidad puede verse, percibirse de manera encantadora y emotiva a través de una imagen, aunque la realidad en sí misma sea siempre muy polifacética. Por ejemplo, esta imagen pueden ser ustedes quienes estudian esta materia, es juventud, y la podemos asociar casi siempre en la publicidad con contextos de libertad, de diversión, de entretenimiento, de placer. Ser joven entonces quiere decir que es tener una capacidad de usar el tiempo libre de manera divertida, responsable, sana, etcétera. Sin embargo, la realidad es que la juventud está viviendo muchas problemáticas que, por supuesto, esta imagen de la empresa Telcel no nos deja verla. Este es un clásico en imagen pública. Casi siempre los políticos y las autoridades, en este caso religiosas, pues bueno, cualquier autoridad va a salir representada en fotografías cuando se le acerca a niños, a niñas, a la juventud o bien ancianos, en el sentido de que son los grupos que se consideran vulnerables, que hay que proteger, y entonces la imagen de bondad y de protección
es la que se está representando, aun cuando en la realidad el concepto sea muchísimo más amplio. Entonces vamos a trabajar algo muy importante que es la imagen de tipo mental. Esto que construimos en nuestra mente tiene el componente visual, es decir, fijar la imagen en mayor o en menor grado en nuestra mente. Hay una recreación de imágenes, porque incluso cuando no estoy en presencia del objeto, en mi mente se ha fijado y solo con pensarlo puedo recuperar mentalmente esta imagen que me he construido. Es una capacidad para crear imágenes mentales que tenemos las personas. Voy a colocar una palabra y ustedes inmediatamente e inevitablemente pensarán en el referente de la misma. Árbol. En este momento, en su mente, se ha impreso una imagen de árbol, según el referente que tengan. Algunas personas pensaron en un árbol grande, frondoso, otras a lo mejor tipo una caricatura con el tronco de base y esta hermosa copa con color verde, por supuesto. Y quién sabe qué otros tipos de árbol. Playa. Contaminación. Tenemos referentes más concretos para árbol, para playa. Contaminación ya empieza a ser un poco ambiguo el concepto y los referentes van a cambiar muchísimo. Por supuesto, porque podría ser que estemos hablando de contaminación del aire, del mar, algún otro tipo de contaminación. Yo sé que las imágenes están cambiando muchísimo en la mente de cada persona. Belleza, totalmente ambiguo. Me pregunto, ¿qué se plasmó en la mente de cada uno de ustedes? Paz, un concepto también que tiene algunos simbolismos que se han utilizado ya para su representación y que están fijados en nuestra mente. Bueno, vamos a ver. Este árbol posiblemente así se lo pudieron imaginar. O quizás no. La playa puede ser que sea el referente, porque la publicidad nos ha fijado muchísimo este tipo de representación. La palmera en la esquina, un poco de arena, el azul turquesa no es un referente de nuestro contexto cercano, pero bueno, si lo conocemos porque lo hemos visto, ¿verdad?, en los medios de comunicación. Contaminación no es nuestro contexto, no tenemos esas grandes fábricas que contaminen así, pero sin embargo también tenemos el referente por los medios de comunicación. Se trata de una experiencia más mediada, pero real. Belleza, esta chica, con una connotación un tanto sexual, ella puede ser el modelo de belleza para algunas personas. Ella quizás, pero para otras personas un referente de belleza puede tener que ver con el arte. La piadosa, de Miguel Ángel. Por favor, esta hay que tenerla muy, muy referenciada como estos grandes íconos, ¿verdad?, que tenemos de las artes en el mundo. Está en Roma, por supuesto. Continuamos. Paz, un concepto que por supuesto lo hemos asociado mucho con esta paloma blanca. Entonces hay que tener siempre como en claro, no sé cómo se imaginaron paz, a lo mejor alguien dándose la mano, a lo mejor alguien abrazándose, pero cuidado porque es un referente más bien cercano al afecto y al cariño y no a la paz. Entonces vamos a entrar ya al terreno de la percepción. La percepción la definimos, ¿verdad?, desde la psicología, que nos ha aportado muchísimo conocimiento acerca de este concepto, como un proceso mental, un proceso cognitivo de la conciencia, ¿verdad?, que consiste en reconocer, interpretar, significar, para posteriormente elaborar juicios en torno a estas sensaciones obtenidas del ambiente físico y social. A ver, hay unas palabras, por favor, que quiero que pongan atención, están marcadas en negritas. Por ejemplo, la palabra reconocimiento es cuando entro en contacto con el objeto, con la persona, tengo que lograr decodificar lo que significa para mí.
Hago entonces este proceso interpretativo y le otorgo una significación. En la significación está la puerta para elaborar un juicio en torno a lo que me parece o no me parece ese objeto en el cual me entré en contacto. Son estas sensaciones, por ejemplo, la atención al cliente, hoy está altamente valorada porque sabemos que una persona cuando entra a un negocio, cuando entra a cualquier tipo de organización, la infraestructura física, como puede ser el cuidado del clima que hay dentro de ella, los colores, su limpieza, por supuesto, influyen en el estado anímico, influyen en la percepción que se va a quedar el cliente, pero en especial la atención es muy importante. Si se le atiende de manera poco agradable, poco empática, entonces el cliente va a salir con un sentimiento negativo del trato que recibió y su percepción de la empresa será contraria a los objetivos que se quieren alcanzar. Tengo esta imagen, se las comparto porque creo que es un referente que tenemos, ¿verdad? Muy marcado. Aquí podemos ver al Papa, ¿verdad? Se ve que está en sesión de trabajo, quizás sea una misa, quizás sea en otro país. El referente como tal me permite reconocerlo inmediatamente, hago una interpretación y me creo una serie de juicios en torno, ¿verdad? Al Papa en este caso. Tengo esta imagen que les conseguí, ¿verdad? Del Vaticano, en donde se muestra su majestuosidad, la riqueza y opulencia. Entonces, esta imagen asociada a la anterior nos habla del poder que tienen en este país, el Vaticano. Tengo esta imagen más, es un acercamiento que es una imagen ya más trabajada, más orientada a la percepción de quien la recibe, y es una imagen en donde el Papa está acostando al niño Jesús. Bueno, a una imagen también, a una representación, un objeto que representa al niño Jesús. Se le nota amorosa, si se fijan en el encuadre de la imagen misma, hay un ángel. El ángel pues pertenece como a algún objeto dentro de cómo acomodaron el escenario de esta ceremonia, de este evento religioso. Entonces podemos hacernos un juicio. Este juicio va a depender mucho de nuestra experiencia misma, más de lo que quisieron controlar con las imágenes. Hay gente que no es católica, hay gente totalmente crítica de este tipo de imágenes y lejos de pensar en amor, en pensar en bondad que pudiera transmitir esta imagen, piensan en una serie de gastos suntuosos, ¿verdad? En una manipulación social y lo representan, lo perciben, perdón, de una forma muy diferente. Entonces, el entorno, ¿verdad? La percepción es una especie de evaluación del entorno, de las personas y de los objetos. Voy a reproducir este video. Este video es muy cortito. Está editado maravillosamente, creo que les va a gustar, porque nos habla de cómo en el tiempo, ¿verdad? Y en el espacio, la interpretación de la vestimenta ha cambiado muchísimo. Corre video.
Muy bien, seguramente comparten mi idea de que es un video bastante bien editado. Vamos a encuadrar un poco lo que les vengo comentando en un concepto que se llama estructuras significantes. Las estructuras significantes se presentan organizadas dentro de sistemas que nos ayuda, ¿verdad?, a evaluar lo que percibimos. Por lo tanto, estos sistemas, ¿verdad?, son referentes de la experiencia. La experiencia, esto que es lo empírico, lo que hemos vivido, que designa además una serie de rangos cualitativos que nos permite identificar y valorar las experiencias sensoriales. Es cuando decimos que algo me dio miedo, que algo me agradó, que algo me dio tristeza, etcétera. Es decir, me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y muy importante, por supuesto, para la mercadotecnia, lo compro o no lo compro, voto por él o ella o no voto, etcétera. Son estos rangos cualitativos, ¿verdad?, que resultan de la evaluación de la experiencia sensorial que tenemos frente a lo percibido. Es a través de estas estructuras significantes que el perceptor se está apropiando de las porciones de la realidad, ubicándolas dentro de una gama específica de posibilidades aprendidas, integradas y reconocidas socialmente. Para la cualificación de las vivencias, la percepción se norma de acuerdo con la estructura de valores vigentes de la sociedad y por lo tanto estos conceptos todos se tienen que situar en un tiempo y en un espacio concreto. ¿Qué tenemos aquí? Díganme qué piensan acerca de esta imagen, de este objeto. Seguramente ustedes pensaron en círculo. Esto, si lo tengo que contestar, inmediatamente digo, es un círculo. Luego lo empiezo a evaluar un poco mejor y me doy cuenta que el círculo no está cerrado. Entonces digo, puede que sea solo una línea curva. Pero ¿qué hizo la mente en un primer momento cuando entró en contacto con el objeto? Lo completó, lo cerró, porque así es como lo identifica mejor. Encontró más rápido el referente de un círculo. Entonces, la imagen y la experiencia están vinculadas. Vamos a ver la relación entre estos conceptos. La mente no solo asocia lo que ve en un conjunto, asocia lo que ve en esto, un conjunto, como en el ejemplo que les acabo de poner del círculo. Esto se repite de manera similar, lo que se parece, en síntesis, puede la mente organizar un todo como algo coherente. Cuando la mente detecta incoherencia en las partes, produce una reacción conductual de rechazo. La imagen es percepción. La sensación interior que resulta de una impresión material está hecha en nuestros sentidos, en lo que nos deja, el sentimiento que genera el haber estado en contacto, ¿verdad?, con esta imagen. Nuestra imagen será la manera como somos percibidos y que serán los demás quienes nos la otorgarán basados en lo que hayan sentido de nosotros. Puede ser que nos esforcemos, que trabajemos por proyectar una imagen, pero la imagen no se construye desde la emisión misma, sino se construye en la mente de quien la recibe, producto de la percepción, de haber hecho toda una valoración de las partes que están componiendo este todo. Vamos a continuar analizando este concepto. Revisen su actividad del bloque 1, actividad 1, y posteriormente lo comentaremos en un foro. Gracias.